Distinguidos colegas y abogados litigantes, apreciados estudiantes de Derecho y público en general, que hoy me acompañan con su atención en esta enriquecedora disertación de análisis jurídico. Reciban todos un cordial y afectuoso saludo de mi parte. Les brinda en esta oportunidad su atención, hoy martes 22 de abril, su abogado Leonardo Velázquez. Es para mí un privilegio compartir con todos ustedes este espacio de reflexión el día de hoy relacionado con la terminología jurídica más comunes y utilizadas en el día a día del proceso judicial. Vamos a iniciar esta disertación con unos análisis y reflexiones a través de estas siguientes preguntas. ¿De qué manera cree usted que la comprensión precisa en los términos procesales afectan las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia a un ciudadano común? Y para que todos entendamos y nos sumerjamos mejor en esta problemática, pudiéramos también reflexionar cómo afecta saber bien qué significan los términos utilizados en un juicio para todo ciudadano y que tenga un efecto efectivo en el proceso de acceso a la justicia. ¿Ustedes consideran que es importante la comprensión de los términos que son manejados dentro de un proceso judicial? De una forma más detallista o más explícita, ¿cree usted que los términos utilizados en un proceso judicial son importantes de entenderlos cuando estamos dentro de la justicia penal venezolana? Con estas interrogantes iniciamos nuestro punto de partida, recorriendo el proceso judicial, específicamente el penal, en nuestro país Venezuela, desentrañando la esencia de algunos términos que, aunque revestidos de formalidad, dentro del aspecto jurídico, judicial, legal, impactan directamente en la vida de todos los ciudadanos y en la búsqueda de la justicia. Entre esa terminología judicial, como primer término utilizado en las fases, procedimientos y actuaciones judiciales, nos encontramos con el término de interposición o interponer. Este término es muy importante en el ámbito judicial, ya que evoca la presentación formal de un escrito ante un tribunal. Pero en esencia, el término interponer simplemente es presentar formalmente una queja o una solicitud ante un juez. Por supuesto, siguiendo las reglas establecidas. Un ejemplo claro lo vemos al interponer una apelación, es decir, presentar formalmente un recurso para que otro juez revise una decisión con la que no estamos de acuerdo, porque puede ser que nos perjudique. Y sobre la importancia de seguir estas formalidades, se pronunció nuestra sala de casación penal de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia,
En la sentencia número 387, expediente número AA00-P del 2008-000187, de fecha 13 de noviembre de 2008. Un caso del Ministerio Público contra el ciudadano José Gregorio Hernández, donde nuestra sala ilustra precisamente este punto. En este fallo, la sala enfatizó que la interposición de un recurso fuera del lapso legal establecido acarrea su inadmisión, reforzando la necesidad de cumplir estrictamente con los tiempos que se ejecutan en el proceso judicial. ¿Para qué y con qué objetivo? Bueno, el acto de interponer surta sus efectos jurídicos más eficientes. Seguidamente nos encontramos con el término incoar. En un lenguaje jurista, el término incoar significa dar inicio formal a una investigación desde el punto de vista penal por parte del Ministerio Público. En un lenguaje más claro, incoar es cuando el fiscal decide oficialmente empezar a averiguar qué pasó tras recibir una noticia sobre un posible delito. Imaginemos que se denuncia, por ejemplo, un robo. El fiscal incoa la investigación, es decir, da el primer paso formal para esclarecer los hechos sobre ese delito. Y nuestra jurisprudencia, específicamente de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala de Casación Penal, en la sentencia número 156, expediente número C04-115, de fecha 15 de abril de 2004, caso del Ministerio Público contra el ciudadano Luis Alberto Rojas, ha sido clara en señalar en esta precisa sentencia el momento preciso en que se entiende formalmente incoada la investigación penal. En este caso, nuestro Tribunal Supremo de Justicia dilucidó que la incoacción se materializa con las primeras actuaciones del Ministerio Público, dirigidas a la constatación del hecho punible y la identificación de los posibles responsables, marcando el inicio formal de la persecución penal. Amigas y amigos, en el transcurrir del procedimiento surge también la posibilidad de realizar la acción denominada impugnar. En un lenguaje jurídico, impugnar es el ejercicio de accionar un recurso contra una decisión judicial. Para el público en general se debe entender que es simplemente no estar de acuerdo con una decisión de un juez y pedir que otro tribunal revise la opinión de ese juez o la decisión de ese juez. Si la defensa no está conforme con una sentencia, puede impugnarla. Es decir, presentar un recurso para que una instancia superior examine si la decisión fue correcta o no fue correcta. Nuestro Tribunal Supremo de Justicia también se ha pronunciado con relación a esto. En la Sala de Casación Penal, en la sentencia número 234 del expediente número 06-008, de fecha 28 de junio del 2006, caso de defensa del ciudadano Freddy Alberto López, donde estableció
nuestra sala los requisitos para que esa impugnación sea válida y considerada. En este fallo, la sala analizó la admisibilidad de un recurso de apelación, vinculando directamente el acto de impugnar con la necesidad de fundamentar adecuadamente los motivos de desacuerdo con la decisión de primera instancia. Amigos míos, luego de realizada o iniciada una investigación judicial, el ciudadano puede realizar el procedimiento que se denomina, en términos legales, una denuncia. Técnicamente hablando, la denuncia es poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de un delito. Coloquialmente hablando, o haciéndolo más sencillo, o expresándolo de una manera más clara, denunciar es avisarle a la policía o a la fiscalía o a los órganos competentes que algo malo ocurrió. Si un testigo ve un asalto, un robo, un hurto o un hecho delictivo, debe denunciar, avisar a las autoridades para que investiguen. Nuestra sala de casación penal, en la sentencia 459 del expediente número C10-277 de fecha 16 de diciembre del 2010, caso del Ministerio Público contra el ciudadano José Rafael Briceño, reiteró la obligación del Ministerio Público de actuar ante una denuncia de un ciudadano. En este caso, el Tribunal Supremo de Justicia reafirmó que la denuncia constituye el detonante para que el Estado, a través de sus órganos competentes, inicie la investigación penal, estableciendo nuestra sala un vínculo directo entre el acto de denunciar y la obligación de incoar la investigación por parte del organismo competente. Ahora bien, la víctima igualmente tiene una herramienta adicional que se denomina técnicamente, dentro del lenguaje jurídico, la querella. Si bien, como veníamos diciendo, denunciar es informar, realizar una querella implica que la víctima se involucra directamente en el proceso como acusador. Es como si la persona afectada, además de avisar del problema, decide involucrarse en el juego legal para que se castigue al culpable. Si alguien es difamado, por ejemplo, puede querellarse, es decir, convertirse en parte activa del proceso penal. Y la ley, interpretada por la Sala de Casación Penal en la sentencia número 188, expediente número C04-099, de fecha 28 de abril de 2005, caso de la ciudadana Carmen Sofía Martínez contra el ciudadano Luis Pérez, establece claramente cómo y cuándo puede la víctima querellarse, detallando nuestra sala, en dicho fallo, los requisitos formales y la legitimación necesaria para que este acto procesal sea admitido y la víctima pueda ejercer su derecho como parte acusadora. A lo largo del proceso judicial, amigas y amigos, las autoridades deben realizar otro acto
importante dentro del proceso penal, que es la denominada técnicamente citación. Jurídicamente, la citación es ordenar la comparecencia de una persona ante un tribunal. Haciéndolo más sencillo en la interpretación, es como llamar a alguien para que venga al tribunal a dar su versión de todos los hechos que observó, que escuchó, que visualizó. Si un testigo es importante para el caso, el juez lo cita o llama formalmente para que éste declare. ¿Y qué va a declarar? La validez de estas citaciones. Es muy importante que el testigo aboque a ese acto para que se conozca la realidad de los hechos. La Sala Constitucional, en la sentencia número 155, el expediente número 01-2888 de fecha 8 de febrero del 2002, caso de la Corporación Venezolana de Guayana, aunque en un contexto administrativo, el principio es aplicable al ámbito penal cuando nuestra sala subraya la importancia de la correcta citación para asegurar el conocimiento de las actuaciones judiciales y la oportunidad de ejercer la defensa. Siguiendo en el mismo orden del proceso judicial, una vez que hay actuaciones judiciales, las autoridades deben realizar la notificación a las partes en contienda. Ese término de notificación es comunicar formalmente a las partes sobre la decisión o una nueva acción en el caso que se esté ventilando. Es como informar oficialmente a todos los involucrados sobre lo que está pasando en un proceso judicial. Se notifica a las partes la fecha de un juicio, por ejemplo, para que todos estén al tanto, y la forma en que se realizarán estas notificaciones es vital para que todos tengan conocimiento oportuno, como lo ha precisado nuestra Sala de Casación Penal de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia número 211, expediente número A07-137, de fecha 16 de mayo del 2007. En el caso del Ministerio Público contra el ciudadano Juan Carlos Díaz. En este fallo, nuestra máxima sala analizó la validez de una notificación real por medios no convencionales, resaltando la importancia que la notificación cumpla su finalidad de informar fecha a las partes sobre las actuaciones judiciales, así como fehacientemente la información de todas las actuaciones de los organismos judiciales. En la búsqueda de la verdad, en casos determinados, las autoridades deben realizar un procedimiento que también forma parte del proceso judicial, que es el denominado técnicamente el allanamiento, el cual se define como un procedimiento de ingresar a un lugar privado con una orden judicial para buscar pruebas. Es como si la policía, con permiso de un juez, entrara en una casa para encontrar objetos relacionados con un delito. Para poder realizar este proceso de allanamiento, se necesita una orden judicial debidamente fundamentada, tal como nos lo estableció
nuestra sala de casación penal en la sentencia número 402, expediente número A08-442, de fecha 27 de noviembre de 2008. En el caso del Ministerio Público contra el ciudadano Nelson Antonio Pérez. En este caso, el Tribunal Supremo de Justicia examinó la legalidad de un allanamiento, enfatizando la exigencia constitucional de la orden judicial como un requisito sine qua non para que la validez de esta medida restrictiva pudiera ser efectiva a los derechos constitucionales. Posteriormente, cuando existan sospechas fundadas, las autoridades, dentro del mismo proceso que venimos hablando judicialmente, el proceso judicial, se realiza la detención. Detener es privar de libertad a una persona, ya sea por orden de un juez o si es sorprendida flagrantemente cometiendo el delito en el momento del hecho punible. Es como si la policía agarrara a alguien para investigarlo o para evitar que se escape. La legalidad de la detención depende de que se cumplan ciertos requisitos que están contemplados en la ley, como nos lo ha establecido la Sala de Casación Penal en la sentencia número 087, en el expediente número A05-449 de fecha 16 de marzo de 2006, caso del Ministerio Público contra el ciudadano Manuel Antonio Gómez. En este fallo, nuestra sala analizó la figura de la detención en el proceso flagrante, estableciendo los límites y requisitos que deben concurrir para que esta medida sea legítima sin necesidad de una orden judicial previa. Una vez, amigos, seguimos avanzando en nuestro proceso judicial, que la investigación arroja indicios de culpabilidad, el fiscal debe acusar. Ese proceso de acusar, en términos jurídicos, es presentar formalmente ante el juez que una persona cometió un delito, un presunto delito, porque no ha sido comprobado, y pedir que sea esa persona juzgada. Es como si el abogado del Estado, que es fiscal, dijera formalmente quién cree que es el culpable, para luego ser comprobado. La acusación debe ser clara y precisa, como lo ha establecido la Sala de Casación Penal en su sentencia número 315, el expediente número A09-267, de fecha 26 de agosto del año 2009, caso del Ministerio Público contra el ciudadano Pedro José Ramírez. En este caso, nuestro Tribunal Supremo de Justicia detalló los elementos esenciales que debe contener el acto de acusación, vinculando este acto procesal con la garantía del derecho a la defensa del acusado, quien debe conocer con precisión los hechos que se le imputan. Frente a la acusación, también, amigo mío, avanzamos en ese mismo proceso judicial y surge un nuevo término jurídico, que es el término de defenderse. Defenderse implica contar con la ayuda de un abogado para presentar su caso ante el juez. Este derecho es fundamental de toda persona consagrado en nuestra Constitución. Y él va a explicar su versión de los hechos y a tratar de demostrar su inocencia. Un
principio reiterado en nuestro Tribunal Supremo de Justicia, específicamente por la Sala Constitucional, en la sentencia número 1772, expediente número 04-1839 de fecha 15 de julio del 2005. En el caso del ciudadano José Vicente Rangel Valle. En este fallo, la Sala enfatizó el carácter inviolable del derecho a la defensa en todas las etapas del proceso penal, estableciendo su conexión intrínseca con el debido proceso. En ese mismo proceso legal, amigo mío, tenemos también, cuando somos denunciados, acusados o imputados, el derecho a probar. Probar significa presentar evidencias ante el juez para demostrar lo que se afirma. Es como mostrar las cartas sobre la mesa para convencer al juez que se tiene la razón y no es lo que se dice, sino lo que se compruebe. La fiscalía debe probar la culpabilidad del acusado y la defensa puede probar su inocencia. Y la valoración de estas pruebas ha sido objeto también de un análisis específico y concreto en nuestra Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia número 123 del expediente número A06-427 de fecha 5 de abril del 2007. En el caso del Ministerio Público contra el ciudadano Rafael Antonio Suárez. En este caso, el Tribunal Supremo de Justicia estableció criterios para la valoración de la prueba de forma testimonial, vinculando el acto de probar con la necesidad que las decisiones judiciales se basen en los elementos de convicción, que sean válidos y legalmente obtenidos, sin coacción ni coerción. Finalmente, llegamos a otro proceso que es sentenciar. Sentenciar es la decisión final del juez sobre si el acusado es culpable o no lo es. Y en caso de ser culpable, ¿cuál es la pena que se le va a imputar? En cuanto el juez decide el destino del acusado, la sentencia debe estar fundamentada en las pruebas presentadas y en la ley, tal como lo ha reiterado la Sala de Casación Penal. En la sentencia número 489, en el expediente A10-389 de fecha 17 de diciembre del 2010. En el caso del Ministerio Público contra el ciudadano Carlos Alberto Mendoza. En este fallo, nuestra sala analizó la importancia de la motivación de la sentencia, vinculando este acto jurisdiccional con la garantía de la tutela judicial efectiva y el derecho a conocer las razones por las cuales se dicta una determinada decisión en un tribunal. Como vemos, amigas y amigos, colegas, cada uno de estos términos, desde interponer, que fue el término inicial con lo que comenzamos la disertación, hasta sentenciar, que es el último tema que acabamos de abordar, representa un paso crucial en el camino hacia la justicia penal. Comprender su significado técnico y su aplicación práctica a la luz de la ley y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal es fundamental, no solo para los profesionales del derecho, sino también para todo ciudadano que desee
profundizar, analizar, comprender y reflexionar cómo funciona nuestro sistema judicial. La ley y la jurisprudencia nos marcan el camino y nuestro deber es transitarlo con ética, rigor y un profundo respeto por los derechos de todos. Bueno, amigos y amigas, esperando que esta disertación sirva de apoyo y solución a sus inquietudes de formas generales o específicas, se despide, como siempre, su abogado Leonardo Velázquez. Muchas gracias por su atención.